Nosotros tuvimos la idea de hacer este libro cuando empezamos a reconocer que había ya un importante número de estudiosos que estaban trabajando temas afines, pero para distintos países del mundo hispánico. El anarquismo como tal es un tema que interesó mucho en algunos momentos históricos para el estudio de historiadores de distintos países. Digamos que en la década de los años 70 y 80 se estudió con cierta intensidad en España, pero ya desde antes en el mundo hispanoamericano habían comenzado a surgir estudios importantes que abrieron camino y que marcaron de algún modo senderos para avanzar en el conocimiento de un movimiento que en sus orígenes fue sobre todo un movimiento de organización del mundo obrero, del mundo del trabajo. En el caso de estos estudios tempranos, en lo que se puso más énfasis fue porque era la época en que la historiografía sobre estos temas se concentraba ante todo en el estudio de los movimientos obreros, se centró particularmente en el estudio de cómo fueron las primeras organizaciones obreras, cómo se desarrolló un movimiento obrero, que en el caso del anarquismo surge a partir de los años del último tercio del siglo XIX, en paralelo con otro gran movimiento obrero y socialista, que es el marxismo. El anarquismo, pues, como un gran organizador de la cuestión obrera y una ideología preocupada precisamente por la situación del obrero en el mundo primero europeo y luego más ampliamente internacionalista, se centró pues en los primeros instantes de la historiografía en un estudio de movimientos. Con los años ha habido altibajos en el interés, pero últimamente ha vuelto a resurgir este interés por un movimiento que tuvo una importancia fundamental en la historia del desarrollo de las organizaciones obreras, de las luchas obreras, tanto en el mundo hispánico como en el mundo europeo e incluso en otros continentes. Pero lo que se había dejado de lado había sido pensar en cómo era la cultura que se desarrollaba dentro de estos espacios obreristas y cómo había sido la cultura política que caracterizaba en particular a ese movimiento. La idea de primero tener un seminario sobre el tema y luego compilar esos trabajos y hacerlos un libro nos motivó a pedir justamente a ciertos especialistas reconocidos que hicieran un esfuerzo de enfoque en esta dirección del anarquismo en la cultura y en la ideología, tratando también al mismo tiempo de mantener presente una especie de sentido comparativo de estos movimientos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en España? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en América Latina? Yo no voy a hablar tanto de América Latina en este momento. Mi colega Pablo Yankelevich va a ser quien explique el fenómeno latinoamericano, pero me voy a centrar más en el caso español, que es el que yo trabajo y conozco, precisamente porque en España ese movimiento tuvo un gran auge, sobre todo porque llegaba a un terreno virgen de organización obrera en una coyuntura muy propicia en que se abrían los espacios políticos para la organización y la penetración de ideas socialistas, entre las cuales estaban las anarquistas. En España ese anarquismo sobrevivió muchas décadas, y en la década de los años 30, de 1930, antes de la Guerra Civil Española, llegó a tener más de 1,5 millones de seguidores. Era un gran movimiento obrero estructurado.
Tengo que agregar que el anarquismo tiene muchas vertientes. A nosotros nos interesó la vertiente que tiene que ver con la organización obrera, con la idea de esta organización para recuperar reivindicaciones del trabajo, jornadas de trabajo, salarios, etcétera, pero que se basa sobre todo en una ideología de lucha de clases. En eso también es semejante y paralela al marxismo, cuya noción no es la armonía de clases, como predicaban socialismos anteriores, sino la confrontación y el triunfo hacia un proceso revolucionario. En todo caso, hay otros anarquismos individualistas, cristianos, etcétera, pero estos son mucho más, son ajenos realmente a ese gran y masivo desarrollo de una organización. En el caso español, esta organización, además de tener características, digamos, sindicalistas, tenía también una preocupación por la educación del obrero. Y cuando hablamos de educación en muchos sentidos. Crear una conciencia política, educar desde lo más básico, porque el analfabetismo era muy amplio, y crear escuelas para obreros, crear también mecanismos para que el obrero tuviera fácil acceso a ideas nuevas y a conceptos e ideologías nuevas a través, por ejemplo, de montar obras de teatro, de tener caricaturas que permitieran mostrar de una manera tal vez simple pero efectiva cómo la explotación lleva a la miseria y cómo hay que luchar contra esa miseria, o por otro lado también símbolos, imágenes, rituales incluso, en las cuales el obrero participaba e iba creando sociabilidades, iba creando espacios de convergencia en las cuales ya no eran individuos que se unían, sino una clase que se desarrollaba con una conciencia propia de identidad frente a otras clases. Esto se dio en España temprano, repito, a partir de los años de 1868 en adelante, pero los fenómenos migratorios y otras realidades, los anarquistas tuvieron una gran prensa obrera, tuvieron una gran difusión por medio de panfletos, folletos, hojas sueltas, que atravesaban el Atlántico y que llegaban también a otros países. Y con la emigración masiva de finales del siglo XIX de España a América, esas ideas, esos procesos, esos movimientos también cruzaron el Atlántico. Y como digo, de eso va a hablar el profesor Yankelevich. Ahora bien, ¿por qué enfrentar hoy un tema como el anarquismo, que parece un tema del pasado y que de alguna manera uno se diría, bueno, es un tema más de un historiador o de una historiadora que busca de algún modo pues temas esotéricos un poco extraños y un poco ya fenecidos? Yo creo que quien lee un periódico hoy en día y abre cualquier noticia política se encuentra con que hay una continua mención a grupos anarquistas violentos, a estudiantes anarquistas, a un anarquismo que rompe con los patrones de la sociedad. Bueno, es cierto que el anarquismo se ha diversificado en muchos caminos, es cierto que el anarquismo vuelve a llamar la atención, pero también es cierto que el anarquismo ha cambiado y que es justamente ese cambio lo que nosotros queremos mostrar yendo a los orígenes. Es decir, recordar que el anarquismo como ideología tuvo el propósito de aglutinar a una clase trabajadora que adquiriera conciencia de sí misma, que luchara por reivindicaciones colectivas y que a su vez luchara por la transformación de una sociedad plenamente capitalista a una sociedad sin clases, donde el Estado no fuera un Estado opresor o represor, como podía ser muchas veces, sino que fueran los propios trabajadores quienes tomaran en sus manos la organización autonómica de la sociedad.
Conocer los orígenes y pensar en el presente no son mutuamente excluyentes. Es una idea también de darle a los jóvenes, que se llaman anarquistas, a veces sin saber bien por qué, una noción de la historia, una noción de que el anarquismo no es tampoco solamente explosión y violencia. El anarquismo es organización de sectores menos privilegiados, es generación de una cultura compartida, es educación, es un sentido de cambio para bien colectivo de una sociedad y por lo tanto es una ideología y un fenómeno histórico que tiene que generar un poco la conciencia de que el pasado y el presente no son mutuamente antagónicos, sino que se relacionan de maneras múltiples y complejas.